días, estimados alumnos. Para mí es un honor estar acá y presentar la vida y el legado, así como la trascendencia de una de las mentes más brillantes y subestimadas de la época del Renacimiento, ¿no? Estamos hablando de Fray Luca Pacioli. Cuando pensamos en el Renacimiento, usualmente nos viene a la cabeza pintores, escultores y poetas. Sin embargo, la gran revolución comercial y científica de esa era no habría sido posible sin el orden elemental que este fraile franciscano le dio al caos financiero de ese momento. Bienvenidos a la revisión de un hombre que estructuró el lenguaje de los negocios. ¿Quién fue Luca Pacioli? Orígenes y época. Para entender a Fray Luca Pacioli, debemos situarnos en el siglo XV italiano. Nacido en San Sepolcro en 1445, Fray Luca Pacioli no fue un simple monje aislado del mundo. Fue un polímata, matemático, teólogo, ajedrecista, amigo cercano de Leonardo da Vinci y sobre todo un incansable educador. Su genialidad no radicó necesariamente en inventar todo desde cero, sino en su asombrosa capacidad para observar las mejores prácticas de su época, sistematizarlas y compartirlas con el mundo. Él entendió, antes que nadie, que la ciencia pura y el comercio práctico deberían caminar de la mano. Este es un mensaje que quisiera compartir con ustedes de Warren Buffett, en el cual nos dice: la contabilidad es el lenguaje de los negocios, ¿no? Acá básicamente se resume la importancia de nuestra carrera como tal, ¿no? La contabilidad en el mundo empresarial. Los contadores son intérpretes de este lenguaje financiero y traducen números y cifras en información comprensible para los terceros interesados, es decir, los tomadores de decisiones, que pueden ser accionistas, socios, bancos, financiadores y todo tipo de personas. Bueno, volviendo al tema de el joven de San Sepolcro, Fray Luca Pacioli. Este tuvo una formación marcada por dos grandes entornos, ¿no? En su juventud, en San Sepolcro, fue discípulo del célebre pintor y matemático Piero della Francesca, de quien aprendió los secretos de la perspectiva y la geometría del espacio. Posteriormente, al mudarse a Venecia, al epicentro del comercio mundial en aquella época, trabajó con la familia del mercader Antonio de Rompiasi. Ahí, en el corazón del mercado veneciano, Pacioli empezó a empaparse del pragmatismo contable que utilizaban los comerciantes locales para proteger sus fortunas y gestionar sus flotas. Fue la fusión perfecta entre el arte de la simetría y la necesidad de un control financiero, ¿no? ¿Cuál es la gran obra que tiene Fray Luca Pacioli? La Suma. ¿Ya? Esta, esta obra, en el año 1494, se publica en Venecia la denominada la Suma Aritmética o la Divina Proporción, ¿no? Geometría Proportioni et Proportionalita. Imaginemos el impacto de este libro. Fue uno de los primeros grandes textos científicos impresos utilizando la revolucionaria imprenta de Gutenberg. No era un panfleto, era un compendio masivo que resumía todo el conocimiento matemático disponible hasta el momento. Pero lo verdaderamente disruptivo de este tomo fue su enfoque. Pacioli no solo escribió para académicos de las universidades tradicionales, escribió también para los mercaderes, los artesanos y los administradores. Incluyó un tratado específico llamado Tractatus de Computis et Scripturis, que formalizó por primera vez en la historia de la humanidad el sistema del registro contable y la denominada doble partida, partida doble, algo que es fundamental en nuestra carrera, ¿no?
Hay un detalle político y cultural fascinante en la suma o la divina proporción, ¿no? Que suele pasarse por alto. En el siglo XV, el idioma de la alta cultura de la Iglesia y de la ciencia era el latín. Si un libro estaba en latín, estaba destinado a una élite muy reducida. Fray Luca Pacioli tomó una decisión radical. Escribió la Suma en italiano vulgar, el dialecto vernáculo del pueblo y de los mercados. Al hacer esto, democratizó el conocimiento, permitió que el pequeño comerciante, contador de un gremio o el estudiante de aritmética comercial pudieran leer, entender y aplicar las matemáticas a sus realidades diarias, sin la necesidad de ser eruditos clásicos en latín. Fue un acto de inclusión del conocimiento sin precedentes. Bueno, ahora vamos a hablar del corazón contable, la denominada partida doble, el sistema que ordenó la economía y posibilitó la expansión del capitalismo. Entremos ahora en el núcleo del legado de Fray Luca Pacioli, el método veneciano o la partida doble. Pacioli encapsuló la realidad económica en un principio de belleza y simetría matemática, que sigue vigente en el software financiero más avanzado del siglo actual. No hay deudor sin acreedor. Es decir, nosotros, por más sistema contable que veamos, Orion, JD Edwards, SAP Business One, SAP for HANA, todos estos sistemas, por más avanzados que sean, mantienen la esencia que en su momento nos ha enseñado y lo ha plasmado Fray Luca Pacioli, ¿no? No existe un deudor sin un acreedor. Cada transacción es un balance perfecto de equilibrio. Si algo entra a alguna de las cuentas, tiene que salir de alguna otra cuenta, ¿no? Todo débito necesariamente tiene que tener un crédito. Así funciona la contabilidad. Así, mediante esos fundamentos, puede estructurar información financiera detallada y fidedigna para la toma de decisiones. Si hay un beneficio, hay un origen de este beneficio. Este es un principio axiomático, ¿no? Que transforma la contabilidad desde una simple lista de ingresos y egresos en un sistema integral capaz de medir el patrimonio, la utilidad y la salud financiera de una organización. Es literalmente la física del dinero. El proceso contable de Pacioli. Pacioli no solamente teorizó, sino que estructuró un riguroso proceso de control interno, basado en 3 libros esenciales que deben llevarse de forma secuencial. El primero, el memoriali o el borrador, donde el comerciante anotaba en orden cronológico al momento de cada operación con todo detalle posible las monedas, pesos, mercancías y nombres. El segundo es el giornale o el libro diario, donde esta información se depuraba y se convertía en un asiento estructurado utilizando el concepto de a y por. Finalmente, el cuaderno o el libro mayor, el destino final donde las cuentas se clasificaban individualmente para poder visualizar los saldos y eventualmente armar el balance general. Un flujo lógico, impecable, diseñado para evitar fraudes y errores. La regla del 72. Para las finanzas de Pacioli no solo eran retrospectivas, también eran proyectivas. En la suma, o la divina proporción, dejó registrada una de las herramientas más elegantes de las finanzas corporativas, la regla del 72. Y como pueden ver en la pantalla, la fórmula de una simplicidad asombrosa. La fórmula es años para duplicar por 72 dividido en la tasa de interés. Si un inversor quiere saber cuánto tiempo tardará en duplicar su capital con una tasa de interés compuesto determinada, solo debe dividir 72 entre esa tasa. Por ejemplo, a un 80% de interés anual, el dinero se duplicará en exactamente 9 años.
5 siglos antes de las calculadoras financieras y de las hojas de cálculo, Fray Luca Pacioli ya le entregaba a los tomadores de decisiones herramientas de cálculo mental de alta precisión. La amistad entre Fray Luca Pacioli y Da Vinci. Geometría y amistades. A finales de la década de 1490, la vida de Pacioli da un giro hacia la corte de Ludovico Sforza en Milán. Allí escribe otra obra cumbre de divina proporción. En este libro, Pacioli explora la proporción ahora y las matemáticas, no como una fría herramienta de cálculo, sino como una huella geométrica de la creación en la naturaleza, la arquitectura y el cuerpo humano. Para Pacioli, la armonía de las proporciones matemáticas reflejaban una perfección divina. El libro se convirtió en una pieza de arte en sí misma, elevando el estudio de la geometría a una disciplina mística, estética y fundamental para los artistas de la época. Finalmente tenemos la alianza con Leonardo da Vinci. Es precisamente en Milán donde se forja una de las colaboraciones más fructíferas de la historia de la humanidad, la amistad entre Fray Luca Pacioli y Leonardo da Vinci. Ambos genios se complementaron a la perfección. Pacioli le enseñó a Leonardo da Vinci las matemáticas avanzadas y la perspectiva geométrica, que el pintor inmortalizaría más tarde en obras maestras como La Última Cena. A cambio, Leonardo da Vinci ilustró con sus propios dibujos de poliedros los manuscritos de la Divina Proporción. Vivieron y trabajaron juntos, huyeron juntos de las guerras en Milán y compartieron una visión del universo donde la ciencia y el arte eran dos caras de la misma moneda. Finalmente, tenemos la distribución de la temática del libro denominado La Suma. Para dimensionar el peso real de esta obra, tenemos que observar la distribución del libro denominado La Suma. Aunque hoy los profesionales de los negocios recordamos a Fray Luca Pacioli principalmente por el Tratado de Cuentas, el cual ocupa una fracción precisa pero contundente del texto, la obra en su totalidad es un océano de conocimiento. Dedica la gran mayoría de sus páginas a la aritmética y al álgebra práctica, seguidas de la geometría clásica y las proporciones. Esto nos demuestra que para Pacioli la contabilidad no era una técnica aislada, era una rama aplicada de las matemáticas puras, diseñadas para dar certidumbre y el quehacer al humano. Bueno, llegamos al final de este recorrido. Quiero cerrar esta mi breve intervención con una de las frases más célebres de Fray Luca Pacioli, que condensa su filosofía de vida y de negocios. Esta dice así: el comerciante es como un cazador, debe saber dónde encontrar su presa y cómo asegurar su ganancia a través del orden. 5 siglos después, los mercados han cambiado, las tecnologías han evolucionado de los libros del pergamino a la inteligencia artificial y a las nubes como tal. Pero las bases que este fraile franciscano asentó en 1494 siguen intactas. Cada balance que cuadra, cada auditoría que detecta una desviación y cada decisión financiera que tomamos con orden y método es un tributo directo a su memoria. Muchas gracias por su atención, estimados alumnos.